El día, en primer término, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público. Rinde el informe de la Comisión de Cultura y de las Artes el diputado Alfonso de Urresti. Diputado de Urresti, le ofrezco la palabra. Señor presidente, honorable Cámara, la Comisión de la Cultura y las Artes viene a informar en primer trámite constitucional y reglamentario el proyecto en la referencia iniciado en mensaje con fecha 5 de junio del año 2012. La idea matriz o fundamental del proyecto es dictar la normativa necesaria con la finalidad de fomentar la creación e interpretación artística y a su vez regular la exhibición y ejecución de dicha actividad en los bienes nacionales de uso público. Cabe hacer presente que hay otro proyecto muy vinculado al tema originado en una moción de los diputados de Urresti y de los exdiputados Escobar y Enrique Sominami, boletín 5997-04, al que el Ministerio de Cultura hizo referencia en las exposiciones de los motivos de este cuerpo legal. Fundamentos contenidos en el mensaje. El mensaje señala que las distintas disciplinas artísticas que conforman la cultura popular y que se expresa a través de músicos, bailarines, cirqueros, actores, instrumentalistas, coros, elencos teatrales, mimos, titireteros, volantineros, estatuas vivientes, payasos, artesanos y otros son parte de un diálogo constante al interior de la sociedad, el cual da cuenta una y otra vez que la cultura es algo vivo y que está en constante evolución y movimiento. En ese contexto, resulta manifiesto que el artista popular es quien tiene una de las relaciones más directas con la realidad y el cotidiano de las personas, transformando a la expresión artística en un componente cercano y accesible, constituyendo un aporte relevante en el desenvolvimiento cultural de la sociedad. Por ello, se señala que es necesario propiciar ciertas condiciones que permitan a los artistas populares hacer uso del espacio público con dignidad, ofreciendo una alternativa de solución al dilatado conflicto que han tenido con las administraciones de los espacios públicos, a fin de lograr un equilibrio donde el uso de dichos espacios permita una convivencia armónica y de mutuo beneficio entre el desarrollo de las distintas expresiones artísticas y todos los demás agentes de nuestra sociedad. Se indica que como medida relevante en pos del reconocimiento y valoración de los artistas urbanos se ha firmado un convenio de colaboración cultural entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Asociación Chilena de Municipalidades, Carabineros de Chile y ciertas agrupaciones representativas de artistas, mediante el cual se ha buscado potenciar acciones concretas en favor del desarrollo de los artistas que posibiliten un mayor y mejor acceso a los espacios públicos donde puedan realizar sus actividades artísticas. La circunstancia de reconocer y valorar el aporte que los artistas populares realizan diariamente al país permite mirar el espacio público con otros ojos, con más colores, sonidos y movimientos, todo lo cual continuará siendo la expresión y huella de identidad nacional y permitirá hacer más cercana la cultura y efectuar una importante contribución a la memoria histórica de nuestro país. Contenidos del proyecto señalados en el mensaje. Esta iniciativa legal consagra en forma no taxativa las disciplinas artísticas que se desarrollan en bienes nacionales de uso público, denominando a los cultores como artistas populares. Establece a su vez la obligación de las municipalidades de dictar una ordenanza especial a fin de regular el funcionamiento y requisitos para la exhibición
y ejecución de las actividades artísticas y culturales desarrolladas por los artistas populares. Se dispone que las ordenanzas que se dicten incorporen y consideren, entre otras materias, la creación de permisos para los artistas populares, los cuales podrán ser gratuitos, individualizar los bienes de uso público en que la municipalidad otorgará permisos a los artistas populares y establecer las limitaciones a las que estos deben ajustarse conforme a la normativa vigente. Se señala además que en caso de cobrarse derechos por los permisos que se otorguen, las municipalidades podrán eximir total o parcialmente de este pago a los artistas populares que hayan sido reconocidos por su contribución al desarrollo, promoción y difusión de la cultura y el arte nacional en conformidad a las disposiciones vigentes. Sin embargo, se hace presente que la declaración de determinadas actividades artísticas y culturales que efectúa el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes como de interés patrimonial, en conformidad con lo señalado en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, podrá servir como antecedente, pero no será determinante para establecer dicha exención. Finalmente, se señala que las municipalidades no podrán supeditar o limitar el otorgamiento de los permisos para el uso de los espacios públicos en atención a cualquier forma injustificada de distinción, exclusión, restricción, preferencia o consideraciones artísticas de la creación o interpretaciones, cuya exhibición o ejecución pública se solicite autorizar. Personas y autoridades que fueron escuchadas por la Comisión: al ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Luciano Cruzcoque; al subsecretario de la Cultura, don Carlos Lobos Mosqueira; al coordinador legislativo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señor Juan Carlos Silva. En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades, se escuchó al director jurídico y asesor jurídico, señores Juan Esteban Millalonco y Malik Mogravi; al jefe de la División de Municipalidades de la SUDERE, señor Mauricio Cisternas; al presidente de la Asociación de Artistas Urbanos, Marcos Carballo; al señor Sergio Araneda, coordinador de Artistas Urbanos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; al representante de los cantores urbanos, señor Bernardino Vázquez. Votación general del proyecto. La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por el mensaje y luego de recibir las explicaciones y argumentos entregados por los representantes del Ejecutivo y la opinión favorable de los invitados, representantes de organizaciones vinculadas con el tema objeto de la presenta ley, que permitieron a los miembros formarse una opinión sobre la idea central del mismo y la conveniencia a los fines respectivos de la normativa propuesta, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes: señores de Urresti, presidente, Espinosa, Farías, Hoffman, Cort, Nogueira, Rivas, Torres, Velázquez y Vidal. 10 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado de Urresti. Para iniciar el debate, le ofrezco la palabra a la diputada Jimena Vidal. Gracias, señor presidente. Como lo dijo el diputado informante, el presidente de la Comisión de Cultura, hemos estado discutiendo este proyecto que revisamos en la Comisión Permanente de Cultura y las Artes y que se relaciona con el esfuerzo del Estado a través del Consejo de la Cultura y de las Artes para hacerse cargo de un problema que afecta el libre uso de los espacios para los artistas callejeros, como se conoce popularmente. El tema de las tensiones que se producen con esta situación, con estos artistas, es que tienen conflictos con la seguridad ciudadana y con los municipios a la hora de expresar su arte. A veces los artistas callejeros son perseguidos e impedidos de realizar su disciplina en la calle y confundidos con los señores y señoras, si lo podemos decir así, que se dedican al delito. Este proyecto propone entonces un registro, entre otras cosas, nacional de artistas populares urbanos que incluya a todos los que representan diversas expresiones artísticas. Esto para, de alguna manera, colaborar
con los diversos escenarios del país, ¿no es cierto?, para que tengan un conocimiento de cómo, quiénes son estas personas y de alguna manera transparentar esta situación. Pasamos por una serie de discusiones donde se dejaron en claro las diferencias de visiones en algunos casos, pero logramos llegar a un acuerdo transversal entre los protagonistas que estuvieron constantemente cerca del Ejecutivo y cerca de nosotros, que son los artistas, las organizaciones organizadas. Y queremos reconocer además la disposición, ¿no es cierto?, del ministro y su asesor jurídico para buscar, ¿no es cierto?, buscar los mejores acuerdos y llegar a las indicaciones que representen todas las visiones que de alguna manera he mencionado. Como digo, hemos avanzado en los acuerdos transversales necesarios para la aprobación de este proyecto que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público. Pero existe un tema que quedó fuera luego de las indicaciones presentadas y de las propuestas del Ejecutivo. No quedó escrito en la ley algo que es fundamental para estos artistas, que tiene que ver con dejarlo escriturado, ¿no es cierto?, que es su principal fuente de ingresos. Así que solicitamos al ministro, porque como están en trámites suma urgencia, en esta sesión le solicitamos al ministro, por lo tanto, el compromiso de agregar la indicación que cubra el fin último de los artistas callejeros, que es vivir de su arte, sin ser perseguidos por ello. Si no fuera así, le entregaremos a los senadores la indicación señalada para que sea repuesta en el Senado. Porque hemos trabajado conjuntamente, como lo decía, con los protagonistas, las organizaciones de los artistas de la calle en este proyecto. Y la idea del Ejecutivo es conciliar la tensión entre la inseguridad ciudadana, la libre expresión del arte callejero y las diversas normativas municipales y policiales para darle un marco que garantice los derechos de estos artistas. Pero estos artistas no viven del aire, ¿ah? Viven, ¿no es cierto?, de recibir ingresos de las personas, que es su público en estos lugares de espacio público, valga la redundancia. Así que quiero señalar que no ha sido fácil la discusión, pero en la legislación comparada, si uno ve la legislación comparada de otros países como en Europa, por ejemplo, al igual que en Chile, los municipios tienen la última palabra sobre esto, sobre la regulación de estos espacios. Pero este proyecto colabora en reconocer, en unir y en transparentar este tipo de expresión de arte popular, que se conecta con nuestra identidad y con nuestra cultura. Esos valores que vemos diariamente en nuestras ciudades, que, ¿no es cierto?, un músico, una expresión, un teatro callejero, las estatuas, que de alguna manera le dan una visión, una mirada muy especial a cada ciudad y a cada país. Así que espero que lleguemos al acuerdo que le hemos solicitado al ministro en esta sesión para efectivamente reconfirmar nuestro compromiso, nuestro voto con este proyecto de ley. He dicho, señor presidente, gracias. Gracias, diputada. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Ramón Farías. Así es la vida, diputado. Gracias, presidente. Este presente proyecto constituye una reivindicación que desde hace años viene planteando el mundo de los artistas populares, los cantantes, los mismos, los organilleros, los artistas plásticos, entre muchos otros, que constituyen la cultura viva de nuestro país, más cercana y cotidiana para el ciudadano de a pie. Así, el proyecto de ley busca permitir el uso del espacio público por parte de los artistas populares de forma digna, que esto es muy importante, ordenada y exenta de cualquier tipo de discriminación. El proyecto fue sometido a varias indicaciones en la comisión y gracias a los aportes de los colegas y el mío propio también, obviamente, fue mejorado considerablemente, permitiendo denominar las actividades en sentido amplio, establecer un vínculo directo entre el permiso que deberán otorgar los municipios
y un registro de artistas que llevará el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, eliminando cualquier posible margen para la arbitrariedad o restricción de los municipios respecto de los permisos que el proyecto de ley establece, no pudiendo establecer preferencias ni diferencias que puedan generar discriminación. Este punto, señor presidente, es muy importante y fue muy discutido respecto al tema del Registro Nacional de Artistas, porque nosotros teníamos el temor, y los artistas también, de que de pronto efectivamente fueran discriminados sin razones aparentes. Que un municipio, porque no quería tener simplemente artistas o porque no le gustaba lo que el artista estaba cantando o exponiendo o cómo el artista estaba vistiéndose, pudiera denegarle esos permisos. Y es por eso que pusimos tanto énfasis, fue una dura batalla, el que este Registro Nacional de Artistas pudiera ser tomado en consideración en el momento de otorgar el permiso. Y de esta manera nosotros, de una u otra manera, creemos que los artistas callejeros van a estar protegidos para que no sean discriminados y no cualquiera a su vez, al sentido inverso, pueda llegar y ejercer esta labor. Es importante señalar, presidente, que los municipios como administradores de los espacios públicos deberán emitir las ordenanzas para regular las actividades y su ejecución, permitiéndolas sin discriminación, como ya lo dije, de ninguna índole, estableciéndose, como ya se ha mencionado, un permiso en calidad que tiene calidad de derecho para el artista, gratuito o pagado, eso va a depender de la municipalidad y con ciertas limitaciones según sea el caso. Así entonces, el proyecto dignifica y fomenta la actividad de los artistas populares en espacios de concurrencia de público al aire libre, regulando que se efectúen sin afectación de otras actividades económicas o sociales. En resumen, señor presidente, el proyecto es favorable para los artistas populares y para las expresiones de su trabajo, entendiendo justamente sus actividades como aquellas que van más allá de lograr su justo sustento económico, sino que además esta ley da justa regulación y dignifica las expresiones de los artistas que se desarrollan a diario en las calles, plazas y parques de las ciudades de Chile, muchas veces en forma itinerante. Son estas actividades expresiones del patrimonio cultural vivo de Chile, razón por la cual merecen su reconocimiento, fomento y un marco regulatorio que este proyecto viene a establecer. Asimismo, señor presidente, quiero reiterar lo planteado por mi antecesor en la palabra, la diputada Jimena Vidal, respecto, a que en el artículo 3º debiese haber estado esta indicación en que se reconoce que los artistas, que para los artistas callejeros su principal actividad es esta, el ser artistas callejeros, y que con eso se están ganando su sustento. ¿Por qué es tan importante este punto, señor presidente y estimados colegas que están hoy día aquí en la sala? Porque de otra manera las municipalidades podrían llegar a prohibir que un artista, por ejemplo, que esté tocando un instrumento, que esté poniendo su música en la vía pública, exponga un CD con su música y lo quiera vender. Si esto no está establecido en la ley, no podría hacerlo. Podría la municipalidad prohibirle vender ese se me salió la edad, ese cassette, ya no existen los cassettes. ese CD podría evitar, que se vendiera ese CD o una artesanía que eventualmente tuviera que ver con la expresión de ese artista. Es por eso, señor presidente, que le solicitamos al ministro, ya que no alcanzamos a hacer la indicación aquí en la sala, le solicitamos al ministro dos cosas: o que con su anuencia pudiese, para poder reponer esta indicación que estaba, volver a la Comisión de Cultura y pudiéramos reponerlo. Eso es una vía. O la otra vía es que el ministro pudiese comprometerse a que efectivamente esto pudiera ser repuesto en el Senado, para que así los artistas populares y esta ley que también,
le está haciendo y que tan buen trabajo hemos hecho además con sus dirigentes que se encuentran aquí además en las tribunas, que también hemos hecho, podamos hacer una ley que sea redondita y que finalmente pueda dejar que nuestros artistas populares y nuestros cultores del arte popular puedan trabajar tranquilos, sin discriminación y puedan a su vez ganarse la vida como corresponde a través de su arte. He dicho, señor presidente, y voy a votar a favor y ojalá escuchar al ministro respecto a estos puntos que son de crucial importancia. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado Farías. Le ofrezco la palabra al diputado Joaquín Godoy. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad es que es un orgullo poder decir que un gobierno de centro derecha le da dignidad a nuestros artistas callejeros. Y creo que en gran medida eso se debe al esfuerzo que ha hecho el ministro Luciano Cruzcoque por acercar dos mundos que se veían tan lejanos, presidente. Uno nunca se imaginó que de verdad a los que somos de centro derecha y sobre todo una centro derecha moderna, creemos y entendemos que la cultura es parte fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Y no solamente la cultura de alto nivel, uno ve muchas encuestas y ve a la gente que lo único que quiere es ver programas culturales del History Channel. Y la verdad que nosotros hoy día le estamos dando dignidad, presidente, a quienes realmente se lo merecen y a quienes surgen, en vez de delinquiendo o dedicándose a otras actividades, lo hacen con su esfuerzo diario para llevar entretención a los ciudadanos que habitan en los lugares donde ellos se desempeñan. Eso a mí me parece, presidente, que es lo primero que hay que recoger de este proyecto, que a mí me sensibiliza, a mí me hace sentirme orgulloso de ser parte del gobierno del presidente Piñera, presidente. Y le digo es más, porque me toca la suerte de representar a Valparaíso, que es nuestra ciudad patrimonio de la humanidad, que es nuestra ciudad capital cultural de Chile. Y es en nuestra ciudad de Valparaíso donde la expresión de esos artistas, los callejeros, se transforma en lo que se llama la invasión callejera. Y usted ve durante un tiempo en nuestra ciudad, presidente, a cientos de artistas que vienen de todo el país a entregar su arte al resto de los porteños. Y muchas veces, presidente, lo hacían a escondidas, lo hacían escapando de la autoridad, porque ni los municipios ni la autoridad se daban cuenta de la relevancia que esos artistas tienen para nosotros, el resto de la sociedad. Y lo que hemos logrado a partir de este proyecto, que es un proyecto, presidente, además apoyado por todos los colores políticos. Uno escucha hablar al diputado Farías y a otros diputados que me han antecedido en la palabra y se da cuenta que esto es algo que lo queremos todos, presidente. Estos consensos se generan cuando realmente nos damos cuenta de que no solamente esta es una herramienta para que surjan nuestros artistas, sino que además es una tremenda herramienta para que la disfruten nuestros conciudadanos. Y además, presidente, lo hagan sin que se entorpezca el diario vivir de la ciudad. Si lo maravilloso de este proyecto es que se generan los espacios, se convive con el resto de los ciudadanos y por lo tanto, presidente, usted produce algo que es maravilloso, que es la oportunidad que realmente la ciudadanía pueda disfrutar del arte y en especial del arte callejero. La verdad, presidente, y yo invito, yo sé lo que estos temas le interesa a nuestra diputada Marcela Sabat por su intermedio, al diputado Santana, que han estado permanentemente en la bancada de Renovación empujando el tema cultural. Siempre lo han hecho, presidente. Yo he tenido la suerte, junto al diputado Gaspar Rivas, de poder participar de la Comisión de Cultura y poder ayudar o colaborar a que proyectos como este, presidente, terminen siendo ley de la República. Quiero nuevamente, presidente, agradecer el trabajo de la Comisión, que lo hace transversalmente. Se dejan de lado, creo que la conducción, además del diputado Urresti, presidente, ha sido realmente excepcional. Creo que se dejan de lado los colores políticos y lo que se trabaja en esa Comisión de Cultura es por los artistas, es por la cultura, finalmente, presidente, es por los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Godoy. Para continuar el debate le ofrezco la palabra al diputado Orlando Vargas. Gracias, presidente.
Bueno, un proyecto que se venía esperando, anhelando hace mucho tiempo por miles de chilenos. Los artistas en Chile, los artesanos en Chile, aquellos que ocupan los espacios públicos, sí señor, muchas veces han estado tras las rejas por no tener una ley que les proteja, que les garantice también que lo que ellos hacen, presidente, es llevar el pan hasta sus casas. Si bien es cierto, este proyecto que regula los espacios públicos, reconoce la labor artística y cultural de miles de chilenos que con su esfuerzo aportan por generar actividades artísticas a lo largo de nuestro país. Cantantes urbanos, artesanos, productores. ¿Y por qué hablo de artesanos productores, presidente? Porque hay dos tipos de artesanos en el país: los artesanos que compran materia prima y la venden directamente al público, y los artesanos que producen con su materia prima y ellos salen a ocupar estos espacios públicos que realmente muchas veces no estaban. Y cuando hablamos de apoyar la cultura y los artistas y los artesanos, creo que no hay que pensar en colores políticos. Ahí creo que todos pensamos en que el arte y la cultura debe desarrollarse en los espacios públicos de forma gratuita. Digo, presidente, que a lo mismo que dijo la diputada Jimena Vidal y el diputado Ramón Faría, debemos de insertar en esta ley esta indicación que asegure que los espacios públicos permitan que los artistas sean ellos aquellos que laboran, lleven el pan a su casa y esto sea una fuente laboral. Y eso es lo que no está aquí. Así es que esperemos que el ministro, con su anuencia ahí, podamos reparar esto. Yo voy a apoyar este proyecto porque creo que es muy importante que las municipalidades den espacio público a todos los chilenos y no a algunos. ¿Sabe por qué, presidente? Porque pasaba que uno hacía de empresario y les cobraba a todos los artesanos una cantidad de dinero enorme y al final se transformaba en un negocio. Y lo que queremos es que los artesanos, los cantantes, los artistas tengan los espacios públicos de forma gratuita, libre, para poder desarrollar esta actividad tan linda que es hacer el arte en las calles. Presidente, voy a apoyar y a votar a favor de este proyecto. He dicho gracias. Gracias, diputado Vargas. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar por su intermedio al señor ministro de Cultura y hacer algunas reflexiones respecto de este proyecto. Me parece muy bien que impulsemos una propuesta que signifique estimular y apoyar las expresiones del arte popular y sus cultores. Pero tengo mis reservas, porque lo que estamos haciendo es incorporar una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que entrega a los municipios la administración de los bienes nacionales de uso público. Eso no cambia con este proyecto de ley. Lo que se está haciendo es imponer a los municipios la obligación de dictar una ordenanza en que además se establece que deberá contener un conjunto determinado de normas que regulen el uso de esos bienes nacionales de uso público. Lo primero que quiero señalar es que me parece grave que se pretenda por la vía de una modificación de la ley orgánica de hecho quitar una facultad propia de los municipios, que son el primer órgano de la administración del Estado, corporaciones autónomas que tienen facultades entregadas en virtud de una ley orgánica, porque además existen, presidente, en nuestro país tantas realidades como comunas. De tal forma que, respecto del uso de los bienes nacionales de uso público y su administración, desde mi punto de vista no existe otro órgano en el país más adecuado y apropiado para definirlo y normarlo que no sea el municipio. Es muy fácil desde acá tratar de imponer normas en el ámbito local, pero la aplicación concreta de esas normas depende irremediablemente de la realidad que se viva en cada una de las comunas de nuestro país. Y este proyecto no solo desde mi punto de vista afecta a la autonomía de la gestión municipal,
produce o genera una expectativa en los artistas populares que va a ser fácilmente obviada por los municipios. ¿Por qué? Porque señalaba que el proyecto en su artículo 5 no determina las condiciones en que se debe usar o administrar un bien nacional de uso público. Le impone al municipio la obligación de dictar una ordenanza, y eso es muy razonable, porque no puede otro órgano que no sea el municipio dictar una ordenanza municipal. Entonces, tengamos cuidado. Las ordenanzas pueden ser incluso, o llegar a ser incluso más restrictivas que lo que es la propia ley orgánica, cuando le entregamos a los consejos municipales la facultad de normar su uso. Podría perfectamente cualquier consejo municipal a lo largo del país, en virtud de las normas del artículo 5 y 6 propuestos en este proyecto, establecer tantas restricciones que hagan imposible la práctica o el ejercicio de la actividad cultural en la calle. Entonces, yo creo que tenemos que ser particularmente cuidadosos, porque estamos, desde mi punto de vista, valoro la iniciativa, pero ella no garantiza la expresión de la cultura y el arte popular en los bienes nacionales de uso público. Un municipio podría dictar una ordenanza y cumplir con esta ley, y que esa ordenanza tuviera una sola línea, estableciendo un requisito incumplible en el ámbito local y prohibiendo de hecho el ejercicio de estas manifestaciones culturales de carácter popular. Yo creo, presidente, que la solución que se ha buscado para abordar este tema no es una solución idónea, y porque no quiero generar expectativas en los artistas populares que deseen utilizar en el futuro las calles para su expresión artística, es que votaré contra este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Isa Corto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Cultura y felicitarlo también por haber recogido un proyecto de ley que es necesario que los artistas que desarrollan su trabajo en espacios nacionales de uso público, en las calles, en distintos sectores de nuestro país, lo están pidiendo. Nosotros tuvimos la posibilidad en la Comisión de Cultura de oír a muchos de estos artistas, sobre todo artistas locales. Por su intermedio el diputado Godoy tuvo la posibilidad de también recoger la realidad de Valparaíso, entonces nosotros pudimos compartir la realidad y visión de artistas locales y otros artistas que tuvieron la posibilidad de venir a la Comisión de Cultura y explicarnos justamente los problemas que ellos día a día enfrentan para poder ejercer un oficio, una labor que no necesariamente se tiene que estudiar en las aulas, en la universidad o en los colegios, sino que principalmente, presidente, se lleva en las virtudes, en esas cosas que caracterizan al ser humano, que aportan a la sociedad, porque convengamos que tanto el arte como la cultura son dones que hacen mejor una sociedad al poder compartirla justamente con el resto de los ciudadanos, con el resto de sus vecinos, con el resto de la ciudadanía, porque van a cultivar, presidente, justamente lo que se necesita para avanzar en lo espiritual y no siempre para avanzar en lo material, que muchas veces es uno de los objetivos que uno quiere para avanzar en cierto desarrollo. Presidente, por eso, desde ya anunciar el voto de tanto personal como de la bancada de la UDI a favor de este proyecto, porque creemos que es un proyecto que le hace bien a la cultura, es un proyecto que recoge y hace eco de las necesidades de los artistas locales, de cada uno de los distritos que representamos acá en el Parlamento. Recogemos la realidad y necesidad. La semana pasada, presidente, la semana distrital, tuve reunión con artistas sin saber ellos, desconociendo el proyecto que habíamos discutido en la comisión, un proyecto que había presentado el Poder Ejecutivo y que luego estaba para ser votado acá en la sala. Les comenté, y no son cualquier artista, presidente, y por eso yo quiero hacer una especial mención en mi discurso.
Son artistas con capacidad diferente de la región que interpretan su arte en el paseo peatonal de Rancagua, en el paseo de Independencia principalmente. Y son artistas que tienen discapacidades, muchos de ellos visuales, son ciegos, y resulta que buscan ganarse la vida, buscan aportar, más allá de algún fondo que puedan recibir del Estado, de una pensión de discapacidad, de invalidez, ellos buscan aportar y sentirse útiles. Y son personas, presidente, que genuinamente desarrollan este arte. Por lo tanto, no es justo que ellos, a partir de las leyes que están vigentes, no necesariamente porque cada municipio quiera hacer algo en particular, sino que a partir de las leyes vigentes ellos tienen que muchas veces verse corridos de los lugares para poder desarrollar este arte. Así es que les dije que les hice copia, les entregamos copia del proyecto, les entregamos copia del informe que estaba en la comisión, para que ellos supieran cómo estábamos legislando, y también hacer un llamado a que los senadores prontamente también puedan votar este proyecto de ley afirmativamente. Esperamos que sea aprobado por amplia mayoría acá en la sala. Ya no va a estar la unanimidad, pero yo creo que por amplia mayoría poder votarlo acá en la sala. Hoy en día, presidente, las exhibiciones artísticas deben hacerse con arreglos a las ordenanzas municipales particulares que puedan tener cada uno, que sean sancionadas por el Consejo Municipal, la petición del alcalde, pero nosotros creemos que tenemos que fortalecer la dignidad en el trabajo de los cultores. Y esa dignidad se entrega, se faculta a través de legislaciones que vayan asegurándole la posibilidad de desarrollar justamente las oportunidades a los artistas que están desarrollando, como les insisto, en espacios de uso público. Al fortalecer la dignidad, buscamos que la demanda de espacio de trabajo requerida durante años por los trabajadores de la cultura sea oída en el Parlamento. Muchas veces nosotros en las calles nos sancionan que el Parlamento no oye a la ciudadanía. Los artistas son tan ciudadanos como el resto de las personas. ¿Y cuántas veces hacemos oído sordo a la necesidad de los artistas? Sino que muchas veces solo se utilizan para alguna determinada situación en particular y después se olvida de ellos, nos olvidamos, y eso quedó declarado en la comisión. La ley 20.388, presidente, del año 2009, va a ser complementada con este proyecto de ley, ya que permite el ejercicio del comercio de actividades artísticas a bordo de vehículos de transporte urbano de pasajeros. Al final sintamos orgullosos de esto, que es casi una característica de Chile el tener la posibilidad. En otras partes pasa, pero con legislaciones vigentes, pero acá en Chile nosotros creemos que también tiene que ser regulado porque es parte de nuestro patrimonio inmaterial. También celebro, presidente, el convenio que va a firmar o cómo se va a ejecutar esta ley a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con los municipios, en donde el Consejo de la Cultura va a poder recopilar una inscripción de quiénes serían las personas que se van a acreditar como artistas para poder compartir esto con los gobiernos locales. Y por último, presidente, quiero terminar con una reflexión. Quiero felicitar por su intermedio al ministro en el sentido de que el Consejo de la Cultura está instaurando políticas públicas, ellos como gobierno nacional, con gobiernos locales, con gobiernos comunales. Hemos sabido que en el mes de enero de este año hubo una reunión del Consejo de la Cultura con alcaldes a lo largo del país, lo cual hace bien. El país necesita políticas culturales buenas, presidente. Y las políticas culturales tienen que ser inclusivas y sumar. Y eso lo hace el Ministerio de Cultura a través de los gobiernos locales. Vale decir, el gobierno nacional con los gobiernos locales, porque finalmente, como el agente de Estado le llega realmente a los ciudadanos, es a través de muchas veces a través de los gobiernos locales. Por eso, presidente, insistir en esta felicitación. Hemos creído en la comisión que es un buen proyecto. Felicitar a todos los miembros de la comisión que enérgicamente hicieron muchos aportes para el buen puerto de este proyecto. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Corto. Para continuar el debate, ofrezco la palabra al diputado Pepe Auto. Gracias, presidente. El arte, como se sabe, es la expresión más nítida de la identidad de un pueblo. El arte libera, hace más consciente a la gente de su entorno, ayuda a encontrarse a las personas consigo mismas. Y todos conocemos la dificultad para desarrollar la actividad artística en Chile. Se ha hecho mucho en los últimos años y desde gobiernos pasados y también desde este gobierno para generar audiencias y espacios
una probablemente de las mejores iniciativas del Consejo Nacional de la Cultura, que ha sido continuada y profundizada, es la de la creación de centros culturales y de teatros, es decir, de espacios donde se encuentra la producción artística con sus audiencias, no solo en las grandes comunas y en las grandes capitales como era antaño, sino en comunas medianas y hasta pequeñas. Soy testigo de un centro cultural Tío Lalo Parra en Cerrillos, que inauguró el ministro el año pasado, pero en Victoria, en fin, en comunas donde antes no había espacios de calidad para el desarrollo de las artes. Sin embargo, es un hecho que los artistas tienen gran dificultad para vivir de su arte. Y también es un hecho que el primer espacio y el espacio natural de la expresión artística es la calle, son las plazas, son los espacios donde circulan los ciudadanos. Y esto no solo en la modernidad, desde la antigüedad, la expresión artística, la creación artística salía a la calle para encontrarse con los ciudadanos, para encontrarse con la polis, para contribuir a generar esa identificación, esa sensación de pertenencia a una comunidad. El punto es que el arte se desarrolla hoy día en la calle y desde hace bastante, pero se desarrolla de manera completamente, no diré ilegal, sino de manera completamente alegal. Es como si no existiera, no hay una norma general, no hay una regulación y depende entonces de la bonomía y de la actitud que tenga un municipio determinado, un comisario determinado, un subteniente específico, el modo en que es tratada esa expresión artística. Y a mí me parece un avance muy significativo que este proyecto establezca la creación de un registro nacional de artistas callejeros, de manera que pasan a tener existencia real, pasan a ser reconocidos e identificados y señalados como creadores en las distintas dimensiones del arte. Y el planteamiento de que los municipios deben establecer una ordenanza que guíe, regule, establezca los espacios donde pueden desarrollarse determinadas actividades, donde no pueden desarrollarse otras, donde se podrán expresar determinadas manifestaciones artísticas con determinados niveles de decibeles o de amplificación y otros donde puedan desarrollarse otras, es un avance muy significativo que le va a dar a esta actividad tan crucial y tan relevante. Yo quiero recordar que parte de esta legislación son manifestaciones artísticas que están en el corazón de la identidad chilena, como por ejemplo los chinchineros. Los chinchineros son expresiones artísticas que son parte de la identidad y también del patrimonio de la nación chilena. Y por eso, por supuesto, esta bancada va a votar a favor de esta iniciativa porque le da existencia legal a lo que existe hoy día en la sociedad y constituye una realidad que es la expresión artística callejera y la hace convivir y conversar con la institucionalidad y con el poder local, de manera que se fortalece su capacidad de expresión, pero también su aporte a la construcción de las identidades de las comunidades locales y también la capacidad que tengan esos artistas para sobrevivir y desarrollarse y alimentar a sus familias, cuestión fundamental también para que prosigan creando y haciendo su aporte a las sociedades locales y nacionales. He dicho. Gracias, diputado Aut. Para continuar el debate le ofrezco la palabra al diputado Alfonso Durresti. ¿Quiere hablar de la bancada de la UDI, diputado? Muchas gracias, presidente. Estábamos en la otra bancada de la UDI precisamente compartiendo
algunas opiniones y no me cabe duda que al menos en este proyecto va a haber un amplio consenso, y lo comentábamos también con el ministro, de poder hacer algunas perfecciones que se han detectado en la discusión. Señalar que como presidente de la Comisión de Cultura y en conjunto con todos los parlamentarios que procedimos a la discusión de este proyecto, se ha avanzado enormemente en poder regular una situación claramente anómala que existía en nuestro país. Son cientos, son miles los artistas populares que, interpretando su creación, interpretando su expresión artística en las calles, los bienes nacionales de uso público de nuestro país, de diversas comunas, eran perseguidos, eran sancionados. Y a veces había distintos criterios. Había la fuerza pública, los llevaba detenidos, les incautaban sus bienes, en otras partes podían interpretar sin ningún inconveniente, y esto muchas veces generaba además enormes problemas a los municipios. Señalar que este proyecto que ha presentado el Ejecutivo recoge en gran medida un proyecto que presentamos en la legislatura anterior con el diputado Álvaro Escobar y Enrique Ominami. Creo que es importante también consignarlo porque es un proyecto que se ha trabajado también en ese tiempo con distintos artistas, con distintos creadores, que fue consensuado por muchos colectivos culturales, artísticos. Indicar también que en la comisión se buscó precisar y ampliar el conjunto de expresiones artísticas que son representadas en los bienes nacionales de uso público, como los músicos, los bailarines, los cirqueros, actores, instrumentalistas, coros, elencos teatrales, mimos, titireteros, volantineros, estatuas vivientes, payasos, artesanos y otros. Creo que es importante entender la diversidad, entender la rica expresión de creadores que en el mundo popular, en las calles, en las plazas de nuestro país, interpretan su arte, interpretan su creación. Eso es algo que tiene que ir en sintonía con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Si nosotros no valoramos y no establecemos un reconocimiento en nuestro país, especialmente en materia de patrimonio inmaterial, en la capacidad efectiva de que esas expresiones culturales se manifiesten, se expresen, se difundan y sean reconocidas y sean vistas por un público en general, por transeúntes, no vamos a estar cumpliendo con los objetivos principales de poder conservar, resguardar y promover la cultura popular. Viene un trabajo importante para los municipios, y por eso en la comisión invitamos a la Asociación de Municipalidades, especialmente a su equipo jurídico, porque es aquí, es a través de las ordenanzas municipales, a través de ellas, donde se va a establecer un marco regulatorio. Y lo importante es, resguardando la autonomía que tienen obviamente los municipios, establecer a través de estas ordenanzas criterios básicos de interpretación, de orden, de horarios, pero sin que eso pueda de ninguna manera constituir una restricción, porque es la ley y es precisamente este cuerpo normativo el que salvaguarda esos derechos, el que reconoce, y no deja entregado simplemente a la voluntad del alcalde o del consejo, o a veces del administrador municipal, si se interpreta o no se puede interpretar alguna expresión artística. Por eso creo que es un avance. También felicitar a las distintas organizaciones de artistas populares que concurrieron a nuestra comisión. Veo a varios en la tribuna. Reconocimiento para ellos porque nos ilustraron no solo desde la experiencia, desde la práctica de sus expresiones artísticas, sino también nos colaboraron enormemente de cómo es el día a día de la organización. Y creo que es importante para ustedes un reconocimiento, agradecerles también el acompañamiento legislativo que tuvimos. Y eso creo, por su intermedio, presidente, señor ministro, es importante que, y lo discutimos en la comisión donde
Su presencia fue también bien recibida y particularmente a su subsecretario y al asesor legislativo Juan Carlos Silva, a quien también quiero reconocer como piezas fundamentales para ir armando los artículos que nos permitieron avanzar. Creo que es fundamental, señor ministro, que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes pueda tener no solo un departamento, sino tener las unidades regionales, tener una actualización, tener un perfeccionamiento, tener una capacidad de acompañar a esta gran diversidad de artistas callejeros, porque muchas veces no hay información sobre ellos. La semana pasada recién me encontraba con unos artistas interpretando ahí en el Paseo Camilo Enríquez de la ciudad de Valdivia, interpretando música, y me decían: diputado, ojalá que no nos echen. No conocían la ley, les pasé el texto. Y lo importante es que esos artistas y ese municipio conozcan lo que estamos avanzando, pero principalmente los artistas, y a través de sus organizaciones puedan difundirlo, puedan apropiarse de una capacidad efectiva de tener estas expresiones a lo largo y ancho del país. Señalar que vamos a votar a favor. Creo que el ministro lo ha hecho ver, algunas observaciones desde el punto de vista de redacción para poder perfeccionar, avanzar en la idea. Ministro, en eso la unanimidad que se requiera, y creo que es un buen día para los artistas populares de nuestro país. Como presidente de la Comisión de Cultura quiero felicitarlo, quiero estar a su disposición, y creo que es imprescindible seguir avanzando en reconocimiento de la cultura popular, de la identidad, de la diversidad en nuestro país, y que en cada plaza, en cada rincón de nuestro país, estos artistas puedan expresar su conocimiento, puedan transmitir sus experiencias y puedan tener contacto con la comunidad, tal y cual lo ha establecido la Convención sobre Patrimonio Inmaterial, que creo que debiera ser plenamente aplicable en Chile, y debiéramos seguir difundiendo a través de esta ley y otros cuerpos normativos, especialmente en materia de patrimonio inmaterial, lo que es la creación artística y cultural en nuestro país. Por eso vamos a votar a favor, y con mucha fuerza, Patagonia chilena sin represa. Gracias, diputado Urresti. Para continuar el debate, le ofrezco la palabra al diputado Enrique Jaramillo. Gracias, señor presidente. Este proyecto me recuerda unas tribunas repletas hace algunos años atrás, quizás más que varios años atrás, cuando artistas del mundo en que vivimos, artistas de la calle, artistas de las plazas, artistas de la Alameda, estuvieron presentes en esta tribuna. Y en esa época solo era un proyecto de acuerdo. Un proyecto de acuerdo es una idea, algo que se transmite al Ejecutivo para que pueda algún día promulgarse una ley sobre este punto. No vino esa ley. Pasaron los años y hoy día tenemos un proyecto de ley que discutimos de la Comisión de Cultura y las Artes. Me hubiera gustado la alegría de los artistas, esa alegría que nos entregan cuando en plazas y calles nosotros nos detenemos para apoyarlos, para escucharlos, para decirles qué hermosa la canción que cantas o qué lindo lo que ejecutas. Y recordar a quienes hemos tenido la suerte de salir alguna vez, muy pocas veces, al extranjero y ver cómo en Europa, también en cada esquina, en cada lugar, hay un artista que allí está tocando el violín, en fin, acordeones, en fin, tantas cosas. Y son tan respetados en el extranjero, al contrario muchas veces de lo que aquí tenemos que ver y lamentar. Sin embargo, señor presidente, lo positivo que podamos ver en el desarrollo de estas actividades, no siempre la visión es tan idílica, como aquí le he escuchado en los comentarios de los distintos colegas. Y existen también situaciones que la autoridad municipal y policial deben regular a fin de que en algunos casos no se produzca el entorpecimiento de otras actividades de la ciudad, que no se produzcan, por ejemplo, ruidos molestos,
que pueden afectar a los vecinos, que el espectáculo presentado sea de una calidad aceptable y, en fin, de lo que se está presentando sea realmente un aporte y no una molestia para el normal desarrollo de la vida de la ciudad. Este proyecto valorable pretende ir estableciendo reglas claras sobre cómo y de qué forma y bajo qué condiciones será posible en el futuro el desarrollo de expresiones artísticas y populares. Y en el espacio público, en donde por una parte se permite el desarrollo de estas expresiones y por otro no se dificulte el transcurrir de la vida de la ciudad. Me falta ver cómo serán las ordenanzas que deban dictarse para permitir esta actividad y cuáles serán los derechos que deben pagarse o no pagarse para realizarla. No obstante ello, en la medida que se regule, por el bien de todos los involucrados, tendremos que apoyar la iniciativa. Pero sí tenemos que discutir algunas situaciones cuando el señor presidente de la Comisión de Cultura y el señor ministro de Cultura escuchen a veces las divergencias que algunos tenemos sobre los proyectos. Pero como es costumbre en este hemiciclo, el Ejecutivo no escucha, no debate y no responde muchas veces las inquietudes que nosotros tenemos o que algunos tenemos y que hay que valorar. Así que, señor presidente, a mí me hubiera gustado que hubiera sido escuchada mi intervención por el Ejecutivo. Pero, señor presidente, como no es escuchada esta intervención por la mesa ni por el Ejecutivo, voy a tener que posponer mi discurso porque de esta manera a mí no me gusta legislar. Esto se legisla con el Ejecutivo, con la mesa y con quienes tratamos de mejorar los proyectos de ley. Así que, por lo tanto, me reservo el segundo discurso en una oportunidad cercana antes del término de esta sesión, una vez que esté el Ejecutivo para escuchar las divergencias que algunos tenemos. Señor presidente, me reservo el segundo discurso cuando haya atención para las divergencias que este diputado tiene sobre el proyecto. He dicho. Gracias, diputado Jaramillo. Le ofrezco la palabra al ministro Luciano Buscoque. Muchas gracias, presidente. Junto con saludo a los honorables diputados. Este proyecto es un proyecto que es y ha sido una preocupación principal del gobierno del presidente Piñera. Efectivamente, este es un gobierno que ha esperado largamente. Nos acompañan en las tribunas las agrupaciones de cantantes populares que están aquí presentes y quisiera pedir un aplauso para quienes nos acompañan, ya que son ellos finalmente quienes han impulsado también este proyecto, que hemos trabajado en conjunto con la Asociación de Municipalidades, en conjunto en su momento con Carabineros de Chile, con la Asociación de Municipalidades. Es efectivamente un proyecto que estuvo en algunas mociones en algún momento, pero a veces hay que hacer un esfuerzo para tratar de llevarlos adelante y en ese sentido quiero también agradecer el trabajo que ha hecho la Comisión de Cultura precisamente para cristalizar, darle cuerpo a este proyecto que es tan anhelado y tan necesario. ¿Cuántas veces hemos visto últimamente en los noticiarios de televisión cómo toman a algunos artistas y los llevan detenidos? No por culpa tal vez de Carabineros. Evidentemente Carabineros tiene que hacer cumplir la ley. Sin embargo, ante la existencia de un vacío legal en el cual las municipalidades no tienen ninguna obligación de establecer lugares precisos, horarios, señalar si existe o no cobro, sucede este vacío que atenta precisamente contra las posibilidades de trabajo de aquellos que son reconocidos como nuestros artistas populares. Hablo de bailarines, músicos, cirqueros, actores, instrumentalistas, de coros, de elencos teatrales, de mimos, de artesanos, de volantineros, de chinchineros, estatuas vivientes y un innumerable, etcétera, que está incluido dentro de este proyecto. ¿Qué es lo que finalmente se busca? Es más que la obligación de dictar ordenanzas para establecer estos horarios, estos lugares, es finalmente cambiar una práctica social. Este precisamente es un
problema cultural y que debe cambiarse desde abajo hacia arriba, desde el trabajo que se realiza con municipalidades precisamente. Esto es lo más relevante. Hemos buscado trabajar con los municipios. Durante enero presentamos en el Congreso de la Asociación Chilena de Municipalidades, presentamos la Agenda Municipal de Cultura para las 345 municipalidades del país. Este acuerdo ha sido ya firmado por 214 municipalidades con quienes estamos trabajando efectivamente en la instalación de centros culturales, en la instalación de capacidades, en la generación de teatros regionales o de infraestructura de gran nivel. Estamos buscando que esa cultura se genere de acuerdo a las prácticas, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la historia de cada una de las comunidades y que esos planes comunales de cultura se puedan establecer precisamente desde la base de los ciudadanos hacia la generación de políticas más permanentes en el tiempo. ¿Qué es lo que busca este proyecto en conjunto con otros proyectos? Es precisamente fomentar la creación e interpretación artística en bienes nacionales de uso público, regular la creación e interpretación artística que se exhibe o se ejecuta en estos bienes. Tiene un ámbito de aplicación que son espectáculos culturales y artísticos y toda expresión artística, ya sea unipersonal o grupal, a través de presentaciones, shows, representaciones o cualquier otra actividad, siempre y cuando se desarrollen efectivamente en bienes nacionales de uso público, tales como plazas, parques, puentes, caminos, entre otros, que se relacionen también con la municipalidad a la cual le corresponde la administración del bien nacional de uso público, donde se desarrolla esta actividad artística. Obliga precisamente a las municipalidades a dictar ordenanza, a la consagración de permisos para el ejercicio de las actividades señaladas, indicando bien su carácter gratuito o estableciendo los montos que corresponderá pagar, los que en ningún caso podrán superar lo establecido en el inciso quinto del artículo 24 de la Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales. Las municipalidades también pueden eximir total o parcialmente de cobro alguno a aquellos artistas populares que hayan sido reconocidos por su contribución al desarrollo cultural y artístico del país. Quiero señalar, señor presidente, para terminar, y es algo que efectivamente no estuvo incluido dentro de la discusión, pero sin embargo surgió posteriormente y como gobierno estamos muy dispuestos a integrarlo dentro de la ley, el hecho de que en el artículo 3º se pueda agregar, si hay unanimidad de la sala o si no, manifiesto la voluntad de integrarlo en el Senado, la frase que señale que para los efectos de esta ley se considerarán artistas populares a los que se describen, ¿verdad? Y que ello constituye para estos una importante fuente de ingreso. Proponemos que se agregue eso, si se puede votar por unanimidad aquí, si no, propongo agregarlo en el Senado, como lo han señalado algunos de los diputados. Quiero señalar para estos efectos que tanto la ley de arte popular y sus cultores, de artistas urbanos que estamos tratando, como se hizo en su momento sobre la ley que ya está promulgada sobre música en vivo, que permite precisamente la posibilidad de que músicos se presenten en restaurantes, bares, cafeterías, precisamente, da mayores posibilidades de sustentabilidad a quienes actúan en el ámbito de las artes y en el ámbito cultural. Quiero agradecer efectivamente a la comisión, a los diputados Godoy, Rivas, Farías, Durresti, Vidal, Marcos Espinosa y a la Comisión Cultura en general, a todos quienes han concurrido a prestar testimonio, porque hemos podido ir afinando una ley que sin dudas es muy necesaria y que pretende también cambiar ciertas prácticas culturales y permitir al individuo a pie, al individuo que circula por nuestras calles, por nuestros parques, por nuestras plazas, estar más en contacto con su cultura, con su tradición y con su historia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ministro. Para continuar el debate le ofrezco la palabra al diputado Ignacio Urrutia. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro de Cultura y valorar
este mensaje enviado por el Ejecutivo, que como bien dijo el ministro en su intervención recién, va a posibilitar que muchos artistas que hoy día exhiben su trabajo en las calles o en las plazas o en distintos lugares públicos, que hoy día lo puedan hacer amparados en la ley. Porque, como él bien también señaló, hoy día muchos de esos artistas, cuando están en plena exhibición, llegan las fuerzas de orden y tienen que salir arrancando, o si no se los llevan detenidos porque están cumpliendo con la ley que hay actualmente. Pero una vez que tengamos esta ley aprobada, va a permitir precisamente de que nunca más tengan que arrancar, nunca más tengan que esconderse. Van a poder exhibir todas sus aptitudes como debería haberse hecho hace mucho tiempo. Y me parece también muy importante lo que dice el artículo 7º, porque no todos los artistas tienen la posibilidad de pagar un derecho a los municipios. Entonces, el hecho de que se puedan eximir de ese pago, darle esa facultad a los municipios para poder eximir del pago, me parece sumamente importante, para que así se les dé cabida a todo, porque si no fuera así, al final solamente algunos tendrían la posibilidad y otros no podrían hacerlo. Por eso es que es muy importante que haya quedado establecido en la ley que las municipalidades tienen la atribución de poder eximir del pago a los artistas que así considere que debe ser. Un muy buen proyecto de ley que tal vez los artistas no sabían que se iba a ver hoy día en la Cámara de Diputados, porque lo más probable es que si hubieran sabido habría estado las tribunas llenos de ellos. ¿Hay algunos? Yo no veo, ministro, veo así en las tribunas, pero yo creo que efectivamente, si hubieran tenido mayor conocimiento de que este proyecto de ley se iba a discutir y votar hoy día en la Cámara de Diputados, habrían estado las tribunas llenas y habrían estado felices de lo que está haciendo hoy día la Cámara de Diputados y el Ejecutivo. Así que vayan para usted, ministro, por su intermedio, presidente, mis más sinceros parabienes y, por supuesto, lo votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra para su segundo discurso al diputado René Zafirio. Muchas gracias, presidente. La verdad es que pareciera que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estamos en un debate bastante absurdo. Y disculpen el adjetivo, pero hasta un poquito torpe. Estamos hablando de un proyecto en que se está generando la sensación de que los artistas populares van a poder actuar en la calle, y eso no es cierto, presidente. Eso no es cierto. Y no es cierto por la razón que señalé en mi primer discurso. Lo que estamos haciendo en virtud de este proyecto es facultar a los municipios, y repito, para dictar una ordenanza. Pero no tenemos facultades para decirle a los municipios cuál es el contenido que debe tener esa ordenanza. Yo quiero que los representantes de las asociaciones que están aquí pongan atención en esto, porque van a chocar con un muro. Porque de todas formas, los municipios conservan la facultad de regular esta actividad. No es cierto lo que les están diciendo. Yo acabo de escuchar algo que no me parece de parte del... En realidad no sé si es ministro o no, pero por su intermedio, presidente, al señor Cruzcoque. Todas las facultades que se dice aquí que se están otorgando a las municipalidades, por favor, presidente, si los municipios ya las tienen. En el artículo 7º se dice que esto va a ser fantástico porque incluso las municipalidades van a tener la posibilidad de declarar la exención del pago de derechos. Perdón, presidente, pero si esa facultad también la tienen. La tienen hace muchos años a partir de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y mucho antes. No tenemos ninguna posibilidad desde el punto de vista estrictamente jurídico de imponerle a las municipalidades la forma como regular en una ordenanza esta actividad en un bien nacional de uso público, porque
de suyo la administración de los bienes nacionales de uso público es facultad exclusiva y excluyente de los municipios. Es más, si hacemos un análisis un poquito más riguroso, podríamos incluso llegar a la conclusión de que ni siquiera es una facultad de los municipios. Cuando se dice municipio se dice alcalde y consejo. Más bien yo diría que es una facultad que corresponde a los alcaldes. Entonces, ahí estamos generando una expectativa que a mí me parece muy peligrosa. Porque los artistas populares, discúlpenme los estimados colegas que han hablado a favor de este proyecto, van a tener que arrancar igual de carabineros si la ordenanza es esencialmente restrictiva respecto de la actividad cultural en la calle. No es cierto lo que se les está diciendo. Yo quiero poner particular énfasis en esto, presidente, porque quiero salvar mi responsabilidad, porque no puede ser que para dejar tranquilos a los cultores populares inventemos un proyecto que no resuelve absolutamente nada. De esta forma, presidente, quiero reiterar que estando de acuerdo con definir un mecanismo para los efectos de regular esta actividad, esta es la peor forma que se pudo haber escogido. Porque va a generar, repito, por enésima vez, expectativas que no van a poder ser satisfechas por este proyecto de ley. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Zafirio. Ofrezco la palabra para su segundo discurso al diputado Enrique Jaramillo. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo con el diputado Zafirio para hacer un segundo discurso y sobre más o menos las mismas situaciones que me han llamado la atención y que en su momento el señor ministro no pudo escuchar. Yo creo que sí escuchó lo que el diputado Zafirio ha dicho. Y los que han sido alcaldes tienen mucho que decir en esto. Y ellos saben muy bien cómo funciona el tema de las ordenanzas. Sin embargo, yo creo que me resto a seguir insistiendo en la negativa del proyecto cuando leo, lo que los juristas de la Asociación Chilena de Municipalidades dicen. Ellos afirman que el proyecto de ley es armónico. En armonía se toca, se canta. No tiene reparos de constitucionalidad y cuenta con el beneplácito de la Asociación Chilena de Municipalidades. No sé si le consultaron para decir tales cosas a la asociación. Ellos son voz, sí, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero yo voy a apoyar el proyecto. Yo quiero que se sientan apoyados al menos los artistas, ¿no? Pero la situación jurídica o constitucional del proyecto es la que me tiene un poquito complicado. Y ahí tendrá que dar una explicación el señor representante del Ejecutivo, el señor ministro, sobre este punto. El artículo 5, por ejemplo. El artículo 5 me da la leve impresión que debe tener un quórum especial. Las municipalidades deberán, dice, y aquí concuerdo con el diputado Zafirio, por su intermedio, señor presidente, las municipalidades deberán dictar una ordenanza especial a fin de regular de manera específica el funcionamiento. Nos estamos metiendo en el tema municipal, el cual ya se ha dicho, está bastante dicho sobre el particular, sobre este tema. Y el otro artículo que también me preocupó fue el artículo 8, donde las municipalidades no podrán supeditar o limitar el otorgamiento de los permisos para el uso de los espacios públicos. Esto no lo entiendo mucho. Yo quisiera aquí, en la intervención de los colegas abogados, que me pudieran aclarar por qué las municipalidades no van a poder supeditar o limitar el otorgamiento de los permisos. Es algo que no está de acuerdo con mi visión escasa sobre el tema jurídico, pero sí necesito aclarar para poder aprobar. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Jaramillo. Yo le quiero reiterar lo que le expresé personalmente hace algunos minutos, en el sentido de que la mesa ha estimado que el artículo 5 también es de quórum especial.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Perdón, señor presidente. Sí. La consulta sobre el artículo 8, su visión como mesa. No, nosotros estimamos que el artículo 8 no es de quórum especial, diputado Jaramillo. En segundo término, corresponde